nos va a hacer favor de dar la bienvenida a esta plática y bueno, pues les agradezco mucho que puedan estar aquí para informarse un poquito más acerca de este tema que les va a ayudar para su decisión vocacional. ¿Vale? Gracias, profesora Astrid. Doctores, maestros, sean bienvenidos al cuartel 20 del Valle. Tenemos poca audiencia porque es un horario complicado, pero espero que sea provechoso lo que el día de hoy van a exponerles a los muchachos, ¿no? Si de algo sirve, jóvenes, quiero mencionar que la ciencia es uno de los campos más fructíferos que podemos tener, ¿no? A lo mejor lo que distingue la ciencia de otros tipos de conocimientos es la capacidad, y no sé si los doctores, doctoras me lo permitan, la capacidad de aprender a mirar de manera diferente. Es decir, ahí donde todo el mundo veía que se caía una manzana, pues alguien no encontraba ningún fenómeno, ningún hecho. Pero Newton, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Newton? Se sorprendió, ¿no? ¿Por qué la manzana se cae todo el tiempo? Y entonces es cuando la filosofía y la ciencia se conjuntan, ¿no? Es decir, cuando el asombro junto con el método generan conocimiento. Yo espero que esta plática que los doctores maestros van a impartirles pues sea provechosa. Yo no les quiero robar mucho el escenario porque si no yo también aquí voy a abordar el tema. Yo prefiero escucharlos a ellos que son especialistas en el tema, ¿vale? Sean bienvenidos y esperemos que tengan una buena recepción los muchachos. Gracias y démosles un aplauso, por favor. Muchas gracias, maestro. Pues sin más, iniciamos, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, nosotros venimos de el Simvestar a ofrecerles esta pequeña dinámica a la que le hemos llamado un momento de ciencia. Nosotros somos personas que nos dedicamos al ámbito científico, como ya se los dijeron. La intención de esta plática es que ustedes establezcan un vínculo con gente que se dedica a la ciencia. Muchas veces es difícil conocer o establecer vínculos con personas que se dedican a esto y uno por lo regular no termina sabiendo qué es enteramente lo que un científico hace en su día a día, cómo llegó a ser científico, cómo es que tomó las decisiones que lo llevaron por ese camino de la vida. Bueno, aquí tenemos a estas personas que nos van a hablar de cómo es que pasó eso en sus vidas. Por favor, siéntanse con la libertad de detenernos, de interrumpirnos, de preguntar cualquier cosa que ustedes necesiten saber acerca de ciencia, ya sea de lo que le estamos platicando o una duda acerca de, como mencionó el maestro, de orientación vocacional o alguna duda que ustedes tengan sobre la naturaleza, porque aquí tenemos a los especialistas y seguramente algo les podremos contestar. Bueno, entonces vamos a hacer el micrófono para que cada uno de ellos se presente y nos cuente un poco de su preparación académica. Buenas tardes, chicos. Bueno, me presento, yo soy Cindy Olvera, soy físico-matemática, estudié licenciatura, maestría y doctorado en la Escuela Superior de Física y Matemática del Poli y actualmente estoy estudiando un postdoctorado en el Centro de Investigación de Simvestar. Hola chicos, mi nombre es Gabriela Carrasco Torres. Actualmente soy postdoctorante en Cicata Unidad Morelos. Realizo mi investigación también aquí en colaboración con Simvestar. Y pues bueno, creo que en el largo de la charla seguramente vamos a tener muchas preguntas de su parte y mucho que contarles acerca de nuestras vidas. Buenas tardes, mi nombre es Juanita, yo estudié la licenciatura en Colombia, me vine aquí a hacer la maestría, actualmente me encuentro haciendo el doctorado en matemáticas puras.
Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Rojas, soy toxicólogo de formación de licenciatura químico-farmacéutico-biólogo. Actualmente me encuentro estudiando mi doctorado y me especializo en toxicología reproductiva. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Bueno, yo por último, mi nombre es Damián. Yo soy ingeniero en mecatrónica de parte del Instituto Politécnico Nacional. Después hice una maestría y un doctorado en ciencia de materiales, también en el Politécnico, y actualmente me dedico a la investigación y trabajo en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en una materia de la física que se conoce como materia condensada blanca. Bueno, hasta el momento ya nos presentamos. Ahora sabemos que Cindy es licenciada en Físico-Matemáticas, Gabriela es ingeniera en bioquímica y se dedica a la nanotecnología. Nuestra invitada Juanita, que es colombiana, extranjera, dejó de su país para estudiar matemáticas. Y Eduardo, que estudia toxicología. Y yo, que me dedico a la ingeniería y a la ciencia de materiales. ¿Eso les dice algo? ¿Les causa alguna duda? ¿O ustedes quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a seguir platicándoles acerca de cómo es que nosotros llegamos a este punto de nuestras vidas. ¿Cuáles fueron las decisiones que nos llevaron por el camino adecuado para hacer esto en la investigación? Bueno, yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿A quién de ustedes les gustan las matemáticas? Ajá, sí hay gente que le gusta las matemáticas, muy bien. ¿Hay gente que le gusta la física? Ah, muy bien, entonces quieren ser físico-matemáticos. No. Ok, bien, ¿a quién no le gusta ni la física ni las matemáticas? Al resto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues les voy a contar un poquito de mi historia, cómo fue que yo llegué a esto de la ciencia. Pues yo era igual que el tercer grupo, no me gustaba la física ni las matemáticas, sin embargo se me hacían fáciles. No me gustaba, cuando llegué a la secundaria no me gustaba mi física. Pero las matemáticas, pues desde la primaria se me habían hecho relativamente sencillas y bueno, siempre me iba bien en estas materias. Así que, gracias Daniel. Así que bueno, pero no era algo que yo quería estudiar. Ya saben, los papás siempre nos dicen, es que mi hija va a ser doctora. Y entonces, pues siempre me sembraron como esa idea en mi casa y principalmente mi mamá. Entonces siempre me dijo, tú vas a ser doctora. Y entonces en mí siempre surgió esa inquietud y dije, sí, bueno, voy a ser doctora. Llegué a la prepa y estudié la prepa como técnico en enfermería, pero cuando me mandaban a hacer mis prácticas al hospital, pues yo veía que la gente moría y que los niños estaban muy enfermos y entonces dije, no, esto no es para mí, yo tengo un corazón de pollo y yo llegaba a casa y me ponía a llorar y iba al otro día y la viejita con la que había estado platicando ya el otro día había muerto, entonces definitivamente dije, no, esto no es para mí. Pero bueno, terminé la prepa como técnico en enfermería y tenía que elegir pues ya mi carrera, ¿no? Entonces yo dije, pues voy a estudiar medicina porque pues he hecho todo como para eso, ¿no? Saqué ficha para para presentar el examen en el poli y no quedé. Y después llegó el otro proceso y entonces otra vez medicina y tampoco quedé. Y dije, no, esto es una señal del universo. Definitivamente medicina no va a ser lo mío. Y entonces cuando estaba buscando en la lista de carreras apareció físico-matemáticas y dije, pues bueno, física-matemáticas entonces. Y hice el examen y sí quedé. Y entonces dije, bueno, pues no es tan malo porque no se me dificulta como mucho las matemáticas de la física, así que bueno, puedo hacer algo bueno ahí, ¿no? Y entonces llegué al primer semestre en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Poli
reprobé todas mis materias. Todo, reprobé todo. Llevábamos 4 materias: cálculo, álgebra, trigonometría y física, y todo lo reprobé. Y bien feo, ni me pregunten. Si había -1, yo creo que yo sacaba eso. Entonces, pues yo soy originaria del estado de Hidalgo, así que pues hablé con mis papás, les dije, estoy embarazada. Y pues ellos se sorprendieron mucho y me dijeron, Cindy, ¿cómo crees? Te tuvimos la confianza, te mandamos a estudiar lejos, hicimos todo para que pudieras ir a estudiar tan lejos. Y les dije, no, tranquilos, no estoy embarazada, es solo que reprobé todas las materias. Y entonces, bueno, ya se imaginarán, ya fue menos la regañiza que recibí, porque era mejor haber reprobado todo que estar embarazada en ese tiempo. Entonces, pues ya. Tenía una maestra que era física y ella me motivaba mucho. Entré al laboratorio de física, me gustaba mucho lo que hacía, así que el siguiente semestre decidí recursar todo. Y bueno, afortunadamente ya sabía cómo estaba el sistema, ya le había agarrado la onda, entonces pues ya estuve pasando. El tercer semestre cursé la materia de cálculo 3 y reprobé otra vez. Reprobé cálculo 3 4 veces. La tomé y la reprobé la primera vez, recursé, reprobé, después ya solo había oportunidad de un especial, lo volví a reprobar y después ya solamente me quedaba meter una carta de apelación ante el poli para que me dieran la oportunidad de volver a tomar la materia. Y gracias a Dios la pasé y continué con la carrera. Fueron 4 semestres que estuve con cálculo 3 y bueno, después de eso ya me hice experta en cálculo 3, después de 4 veces de haberla reprobado. Y nuevamente dije, no, pues es una señal del universo, matemática definitivamente no voy a hacer. Después de 4 semestre en la carrera, tú decides si ser físico o matemático. Entonces yo me incliné por la física, me encantaba el laboratorio, me gustaban mucho los experimentos que hacíamos. Recuerdo mucho un experimento que era sobre encontrar la carga del electrón con la gota de Millikan, y entonces todo eso me emocionaba mucho porque yo decía, estoy haciendo lo que mucha gente hace muchos años descubrió, y me emocionaba toda esa parte. Después terminé la carrera, no encontré trabajo y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Mis papás ya no me van a mantener, ¿no? Entonces estaba la opción de hacer una maestría, nuevamente allí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Me pagaban una beca que era muy equivalente a estar trabajando. Entonces dije, bueno, voy a tomar la opción, me están pagando por estudiar, entonces me estoy preparando al mismo tiempo. Y después terminé la maestría, estuve investigando como qué hacer. Había diferentes ramas de la física, pero en mi corazón mi mamá ya había sembrado la parte médica, entonces había una rama de la física que es física médica, y entonces dije, wow, pues tengo todo, tengo la física y tengo la medicina, ¿no? Entonces, pues me dedico a eso, me dedico a hacer investigación en física médica, trabajo con un modelo animal, experimento con ratones, aunque se escuche feo, pero sí, eso hago, entonces a eso me dedico. Gracias. Bueno chicos, pues ya escucharon aquí a mi compañera, cosas que yo no sabía de ella, lo que me entero. Y qué bueno que haya tenido esta valentía, ¿no? Para compartírselos, esa empatía con ustedes. ¿Cómo inició mi historia? Bueno, soy originaria del puerto de Acapulco. ¿Quién de aquí ha ido a Acapulco? Ah, qué bien, muy bien, miren, hasta parte de los directivos han ido también, qué bueno. Y Acapulco es un puerto pequeño en actividad académica. Para ello, cuando terminé la preparatoria, normalmente cuando estamos en la preparatoria nos enfocamos un poquito en qué materias soy mejor, qué materias son las que más me gustan, y a lo mejor dirigir un poquito por ahí la orientación hacia el camino que va a ser el resto de nuestra
Y es un primer comienzo, porque tampoco es que sea algo definitivo. Ustedes pueden cambiar de profesión, si a lo mejor no les gustó en el primer año, el segundo año, iniciar desde cero en una nueva carrera, pero siempre y cuando lo hagan porque en verdad están certeros de que es lo que ustedes quieren. Para ello termino la preparatoria, estaba viendo a qué universidad aplicar, fui aceptada en el Instituto de Química de aquí de la Ciudad de México, en la UNAM, y era una niña en aquel entonces, igual que ustedes, y pues como que pues no me daban permiso de emigrar de Acapulco a Ciudad de México, y con quién vas a vivir, y tú sola, etc. Aplico en el Instituto Tecnológico de Acapulco, y inicio ahí mi carrera como ingeniera bioquímica. Terminando casi al finalizar mi ingeniería, pues me armé de valor y rebeldía, porque es importante también que ustedes como hijos tengan ese valor y rebeldía por defender y cuestionarse qué es lo que quieren. Y migro a hacer mi tesis de ingeniería a Ciudad de México. Para ello, anteriormente ya había hecho una estancia de investigación, lo cual es ampliamente recomendable para los estudiantes de preparatoria, los de licenciatura, hacer estancias de investigación, para que ustedes vayan teniendo este primer acercamiento a la ciencia. Ya había hecho estancias de investigación en el Instituto de Química de la UNAM, en biotecnología en Cinvestar, y simplemente pues me puse a investigar en internet, a ver con qué doctor de Cinvestar puedo irme a hacer mi tesis de licenciatura. Le escribí un correo y me dijo: está bien, Gabriela, te espero aquí el día viernes. Le dije a mi mamá, me voy el viernes a Ciudad de México a iniciar mi tesis de licenciatura. Y así inició, hace como 15 años que ya vivo aquí en Ciudad de México, ya mi familia se emigró a Ciudad de México. Y bueno, terminé posteriormente, regresé a Acapulco a titularme de la licenciatura. Posteriormente realicé una maestría en farmacología, y deben saber que independientemente de la licenciatura que ustedes elijan, siempre hay un abanico de oportunidades muy amplio en la ciencia. Como ingeniera bioquímica hice una maestría en farmacología en el Instituto Politécnico Nacional, posteriormente un doctorado en nanociencias y nanotecnología. Con las mismas moléculas que había trabajado en la licenciatura, posteriormente sinteticé compuestos químicos en mi maestría en farmacología, y en el doctorado trabajé con esos compuestos de la maestría y los mismos de la licenciatura, y todo fue una historia en mi tesis doctoral que concluyó en un proyecto muy bonito. Y al finalizar mi tesis, mi doctorado en nanociencias y nanotecnología, enfoqué mi línea de investigación en nanomedicina. Siempre tuve la oportunidad de estudiar medicina, la verdad nunca me gustó la medicina. De hecho, en la preparatoria iba de 7 de la mañana a 7 de la noche, sábados y domingos, a un hospital a hacer labor, y siempre tuve como que ese acercamiento a la área médica. Todas mis amiguitas querían estudiar medicina, pero a mí me encantaba el laboratorio, y siempre fue así. Entonces soy apasionada por el laboratorio, me apasiona mucho el trabajo en el laboratorio, y este campo de la nanomedicina me ha dado oportunidad de diseñar nuevos fármacos que permitan tener un mejor tratamiento para diferentes tipos de cánceres. Y es muy bonito el poder estar nosotros aquí con ustedes compartiéndoles todo este poquito de charla, para que no tengan miedo a qué licenciatura se van a dirigir, ¿no? Simplemente que escojan qué es lo que más les gusta, y se atrevan a defender eso que les gusta. Creo que hasta el momento es parte de mi historia, y aquí les cedo la palabra a Juanita, una amiga muy querida que viene desde Colombia y está aquí en nuestro país estudiando su doctorado. Buenas tardes. Yo quisiera iniciar mi charla preguntándoles qué perciben ustedes de las matemáticas. O sea, yo les digo, estudiemos todos matemáticas, ¿qué se imaginan que vamos a hacer
fórmulas, vamos a sumar números, ¿qué se les viene a la cabeza? Pues, o sea, divertido, aburrido, como, a ver, ¿qué opinan? Digamos, tú, ¿me regalas tu nombre, por favor? ¿Marcial? Ok, ¿qué opinas? O sea, dirías, vamos a aprender 1000 fórmulas y las vamos a aplicar de 1000 maneras, ¿sí? ¿Tienes esa perspectiva o qué otra tienes? ¿No? ¿Ni idea? ¿Alguien más? ¿Tú, cómo te llamas? Israel. Ah, Isaac, perdón. Él dijo que me gustaba la física. Ah, sí. Muchos cálculos, ¿verdad? Bueno, la realidad es que en lo que es prepa y secundaria, como que nos ponen en un molde, o sea, nos dicen, no, sumar es de tal forma, es multiplicar esto, si quieren calcular el área, usen tal fórmula, pero la realidad, ya cuando haces la licenciatura y avanzas, es que no es esa, o sea, la realidad es una forma de aprender a pensar, es una forma el lenguaje, es como si yo les dijera, bueno, así como el ejemplo que dio el director, ¿por qué cae la manzana? ¿No? Entonces empezaríamos, no, que la gravedad y hay una fuerza, pues algo así funcionan las matemáticas. Entonces es como intentar construir un edificio e ir como que quitándole vigas a ese edificio y decir, bueno, ¿qué pasa si debilito esta viga? ¿O qué pasa si le agrego otra? Entonces, más que fórmulas, más que aprender a hacer ciertos cálculos, hacer una calculadora humana, que la realidad es que no. Ninguno que estudia matemáticas te va a hacer una multiplicación de 1000 cifras. Es aprender a pensar y de esa forma pues puedes implementar eso en tu vida cotidiana, en ser un pensamiento más crítico, en saber investigar. O sea, nosotros como ya teniendo un posgrado, tenemos un problema, necesitamos saber, digamos, bases, ¿no? Entonces nos ponemos a investigar. ¿Y por qué funciona esto? ¿Qué pasa si quito esta hipótesis? Y así vamos formando y tenemos papers y esa es la idea, pues. ¿Qué más? Y bueno, de mi trayectoria, yo estudié pues en Colombia, soy colombiana, pero me vine a estudiar acá la maestría y el doctorado porque pues en Colombia no es muy valorado pues la ciencia, entonces no hay muchas becas. Aquí la beca CONACYT pues te paga por estudiar, o sea, es un salario un poco más del mínimo y pues literal es tu manutención. Entonces hay que aprovechar esos beneficios que ofrece pues el gobierno mexicano. Y alguna duda, que tengan perspectivas de las matemáticas, les digan que les llama la atención. Que les resuelva su tarea o que les dé consejos para sus exámenes. Bueno, no. Bueno, sí, pero alguna duda, algo que les llame la atención, que no les guste, que hayan dicho como, vi esto y el profesor me dijo que tenía que hacerlo de esa forma, pero hay 1000 formas de hacerlo. O sea, las matemáticas son como una forma nueva de pensar. Dime. ¿No? Bueno, no. Me entusiasmé. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien? Está bien. Hola, mi nombre es Eduardo. Cualquier pregunta que tengan pueden dirigirse con mi nombre sin problema. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha intoxicado o conoce a alguien que se haya intoxicado? A ver, al fondo. ¿Cuál es tu nombre? A ver, dime, ¿qué conoces de intoxicaciones? ¿Te has intoxicado? ¿Conoces a alguien? ¿Con un burrito? Ajá, de Moraleja, ¿no? Hay que comer burritos. ¿Alguien más de este lado? Yo me intoxiqué comiendo Chetos. ¿Supiste por qué fue? Bueno, me los comí, eran muchos. Entonces no fue intoxicación, fue que te No, pusiste de chetos. sí fue intoxicación. Sí. Porque al otro día desperté y pues tenía fiebre, me llevaron al doctor. Bueno, ahí hay varias explicaciones. La primera es que comiste demasiado. La segunda es que recordemos que este tipo de productos pues tienen muchos ingredientes que no necesariamente son malos, pero no todas las personas podemos asimilarlos de la misma manera.
Seguramente conocemos a personas que les hace daño una comida, son alérgicos a cierta comida, y otras que no. Hay otras que nada más comerlo ya se intoxican, ¿no? Eso depende mucho de diferentes variantes entre las cuales se encuentran algunas cuestiones genéticas, algunas cuestiones de nuestro ambiente o incluso de que nuestra familia seguramente tiene una trayectoria en la cual pues se intoxicó anteriormente o tiene estas alergias, ¿no? Observé que a muchos no les gustan las matemáticas, la física, ni mucho menos los cálculos, ¿no? Pero les gusta la biología, la genética. ¿A quién les gusta la genética, por ejemplo? Ok, ¿les gusta el área clínica, el área farmacéutica? Ok, bueno, y hasta el momento saben como a qué área les gustaría dirigirse. ¿Alguien que sepa? ¿Quién? Ah, si nos ayudas con tu participación. Ciencias y humanidades. Ok, ¿qué te gusta de ciencias y humanidades? ¿O qué te entiendes por ciencias y humanidades? No, aún no lo sabes. Bueno, es muy común. Ya vemos que hay diferentes gustos. No a todos nos gustan las matemáticas. A mí me gustaban, pero no por eso quería estudiar matemáticas. No quería complicarme la vida, ¿no? Ya hablando un poquito acerca de la biología y la genética, pues muchas veces es un amplio mundo en estos 2 años en los cuales podemos dirigirnos a algo específico. No necesariamente necesitamos estudiar especies, no necesariamente podemos hacer pruebas de paternidad en caso de genética, ¿no? En mi caso, yo vengo de un pueblo pues bastante lejano, conocido como Emiliano Zapata, en el estado de Michoacán, en donde pues la verdad la universidad más cercana se encontraba a 2 horas. Estudié la preparatoria en una escuela técnica de agricultura agropecuaria. Entonces mi formación me dirigía como hacia veterinaria o algo similar. Pero resulta que mi comunidad es de tipo agrícola y ganadera. Y muchas de estas personas se intoxicaban, pero nuestro servicio médico más cercano también se encontraba como a 1 hora. Y nunca se sabía qué es lo que había pasado. O simplemente había personas que pues, pasaban la mejor vida y no sabíamos nada, simplemente el hecho de que anteriormente había trabajado pues en el campo o algo similar. Pero resulta que este tipo de personas lo que pasaba es que se intoxicaban con los compuestos o con lo que estaban trabajando. Y en ese entonces, al menos cuando yo estaba en esa edad, la regulación sanitaria o protección hacia las personas que trabajaban en el campo o con sustancias peligrosas pues no existía prácticamente. Entonces ahí me llegó como la inquietud, dije bueno, pues debería haber alguien que supiera, ¿no? O alguien que oriente o que diga qué es lo que tienen que hacer, porque muchas veces esa es la otra parte, nos sentimos mal y la mayoría que decimos seguramente mañana estaremos mejor y no siempre pasa eso. Entonces todo me dirigía hacia la veterinaria, pero después dije ¿cómo puedo saber qué es lo que está pasando? Entonces dije bueno, necesito estudiar algo referente a ciencias de la vida, algo referente a medicina o similar. Entonces busqué una universidad, estaba a 2 horas lo más cercana. Entonces en ese momento fue que decidí pues hablar con mi familia y decirles que yo me quiero ir a estudiar. Nuestra economía no era muy buena, entonces pues ahora sí que tuve que buscar un lugar económico para seguir mis estudios, para hospedarme por ejemplo. Y durante la carrera yo estudié en la Universidad de Guadalajara, en uno de los campus que se encuentra en Ocotlán, en donde tomé la carrera de químico farmacéutico biólogo. En esta carrera, aparte de matemáticas, física, química y todas estas ciencias de la vida, me empezó a llamar la atención la biología y la genética. A partir de este punto, pues yo no conocía exactamente a qué se refería ninguna de las dos, la verdad. Más adelante, llevé solo una materia de toxicología, en donde me explicaban que prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que consumimos, es tóxico de cierta manera. Todo depende de la dosis, y ahí viene una de las frases muy típicas de la toxicología. Todo depende de la dosis, nada, ninguna sustancia es inocua. Pues resulta que no existía un área de toxicología en donde yo pudiera hacer, primero, mi servicio social, mis prácticas, ni nada parecido, así que me dirigí a genética. En genética conocí un área que se llama genética forense, en donde nos dedicábamos justamente, por una parte, a hacer pruebas de paternidad para todos aquellos que tenían dudas de si era o no era, o si pertenecían a esa familia. Algunos que se identificaban, ya sabes que yo no pertenezco a esta familia. No siempre es genético,
Muchas veces es cuestión de percepción o seguramente va fuera de nuestro punto de vista, nada más. Cuando entramos a la universidad, ya podemos definir quiénes somos, qué queremos hacer y las decisiones a tomar. Eso no significa que seamos irresponsables o que dejemos de ser nosotros mismos, ni mucho menos. Simplemente hay que estar abierto a nuevas experiencias, pero dentro de, por así que de lo normal. Uno tiene que empezar a medirse y valerse por sí mismo. Pero no todo es culpa de los papás. Recordemos, como les comentaba anteriormente, la rebeldía puede ser buena hasta cierto punto. No ser tan rebeldes como no llegar a la casa y perderse sin avisar. No. Ahí uno entiende que uno tiene que pensar en nuestro futuro y en cómo vamos a tener nuestra vida en el futuro. Si nos va a gustar lo que vamos a hacer, cómo vamos a subsistir, por ejemplo, y si nos vemos viéndolo toda la vida o no. Porque lo aceptemos o no, hay un factor económico que determina mucho esto, ¿no? Tenemos que ver qué nos va a dar algo de nuestra estabilidad económica, pero también algo que no nos fastidie algún par de años de estar trabajando. De eso no, así no funciona. Simplemente es amargarse la vida, ¿no? Bueno, en este punto que estudié genética, pues nos enfocamos más hacia la parte forense, que es identificación de personas, por ejemplo, desaparecidas, o juntar familias, por decirlo así. Nosotros estamos en el área clínica, en el laboratorio, entonces nada más damos resultados y alguien más los interpreta y hace todo lo demás, que son los peritos forenses. En este punto me di cuenta, en el caso de las defunciones, que muchísimas eran de tipo de intoxicaciones alimentarias, otras eran por picaduras, mordeduras de animales ponzoñosos, principalmente donde yo vivo, o enfermedades, por ejemplo, transmitidas por mosquitos, como el dengue, el zika, el chikungunya, que es transmisible por un mosquito. En este punto, yo entendí que tenía una gran importancia la parte toxicológica. Nuevamente me encontré pues ante una barrera porque cerca de mí no había algo de toxicología enfocado. Entonces, pues fui al típico Google, ¿no?, a buscar en dónde se ofrecía toxicología. Dentro de la toxicología venía la parte clínica, venía la parte forense, venía la parte microbiológica, de alimentos, entre muchas otras. Y encontré ese CIMESTAP, donde estudié mi maestría. En este punto, más que estudiar las intoxicaciones en general, me abrió un nuevo panorama hacia la parte reproductiva, tanto masculina como femenina, porque resulta que en los últimos años la infertilidad ha ido hacia abajo, y esto es ocasionado porque nosotros estamos expuestos a muchísimas cosas en la vida diaria. ¿Quién no conoce, por ejemplo, aquí el auge del BPA, por ejemplo, que se encuentra en los plásticos? ¿Alguien conoce o sabe de este compuesto? ¿O saben por qué no deben de meterlo a microondas, los recipientes de plástico? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues resulta que este compuesto, que es el BPA, se encontraba en muchos materiales de tipo plástico. Y lo que ocasiona es que cuando calentamos este tipo de recipientes en el microondas, este compuesto se queda en la comida. Y puede ser que tengamos una intoxicación aguda o que con el paso del tiempo lleve enfermedades, incluso a lo largo del tiempo de manera crónica, a desarrollar enfermedades como el cáncer. Por eso se empezó a prevenir, ¿no? Entonces, hasta ahí mi punto académico, y actualmente estoy en doctorado. Pero aquí, ¿en qué termina la parte toxicológica? Se puede desempeñar en el área de alimentos, regulando todos y cada uno de los productos que ustedes consumen día a día y qué ingredientes deben de tener, en qué cantidades y cuáles no se deben usar, cuáles deben ser prohibidos. En el caso de los servicios de salud, por ejemplo, establecer cómo debe ser el agua de uso común, la que debemos tomar, la potable, qué alimentos podemos consumir y cuáles no. Y también nos dedicamos, por ejemplo, a algo muy sencillo como poner la caducidad, ¿no?, para ver en qué punto el alimento sigue siendo saludable. Por otro lado, se dedican a monitorear el ambiente, en el cual les dicen en qué momento deben transitar y cuándo no, cuándo salir y cuándo no, y los efectos que tiene la contaminación, por ejemplo, en ciudades grandes como es aquí. Y en otros lados se encuentran en la parte clínica, en lugares donde hay animales, una mayor biodiversidad, por ejemplo, que sufren picaduras o mordeduras, pues ahí los toxicólogos son los que toman la decisión para salvar vidas en este sentido y no perderlas porque no sabemos qué hacer. Entonces, hasta ese punto es mi formación. Si tienen alguna pregunta o duda, sí, dime. Usted dijo que vio el área forense.
Sí. Por ejemplo, ¿usted cómo puede identificar a una persona que es la misma comparando sus cualidades de joven y de anciano? Ok, muy bien. En ese sentido, recordemos que cada uno de nosotros tenemos un ADN o un genoma muy distinto, pero similar a los que se encuentran en nuestra familia. Dentro de este análisis lo que se hace es evaluar un fragmento del ADN que tiene alelos específicos. Sí. Pero sin pruebas de nada más a la pura cualidad. Bueno, dentro de la toxicología es muy complicado y no es 100%. Dentro de la toxicología hay una parte de imagenología y recreación, en donde hacen una comparativa familiar con la persona o fotos de rasgos anteriores y actuales. Y eso nos da un indicativo de que puede ser, pero no es confiable, ¿sí? Porque los rasgos a lo largo del tiempo pueden variar. Entonces, por eso utilizamos las pruebas genéticas y actualmente epigenéticas. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el caso de las identificaciones de paternidades? Tenemos un fragmento de ADN en donde tenemos alelos, así se les conoce, que son pequeños fragmentos dentro de un gen que compartimos con nuestros padres. Entonces, hacemos el análisis de padres y de la persona que queremos identificar y tiene que concordar en un 90%. Si no concuerda más o menos en un 90%, podemos asumir que no es la persona. Ahora bien, seguramente hemos visto programas de televisión o cosas de ese tipo que tienen una base de datos infinita donde comparan ADN. Aquí en México no hay algo tan así, pero sí hay algunas bases de datos pequeñas donde podemos comparar. Y en el caso de las personas desaparecidas, en los últimos años se ha pedido que tomen muestras para, si encuentran algún hallazgo, puedan compararlos con ese material genético. ¿Sí? Lo que me preguntabas es muy difícil, sí, porque los rasgos cambian muchísimo. Entonces, nos vamos a la parte genética. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok, gracias. Bueno, yo me llamo Damián, les voy a contar un poco de la historia, de cómo terminé haciendo ciencia de materiales, ingeniería, esta parte de la física que se llama materia condensada blanda, de la que tal vez seguramente no han escuchado hablar, pero bueno, cuando yo era niño, a mí me encantaba destruir cosas que me ponían enfrente, la desarmaba. Y usualmente no la podía armar de vuelta. Pero es curioso, conforme fueron pasando los años, mostraba cierta habilidad para desarmar cosas y poderlas armar nuevamente, y funcionaban. Entonces eso me creaba mucha inquietud a mí. Nosotros, bueno, más bien mi familia, viene de un pueblo perdido en la sierra de Oaxaca. Mis padres fueron la primera generación de toda nuestra familia que salieron de ese pueblo y llegaron a la ciudad. Y pues son personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, entonces ellos no me podían orientar con respecto a qué hacer con mi vida. Solo tenían a un niño problemático que le gustaba desarmar cosas, pero que además también era bueno para la física y para las matemáticas. Entonces alguien en algún momento dijo, pues existe esto de las ingenierías, y dije, bueno, intentémoslo. Ahí está el Poli, y es lo único que conocía, ni siquiera sabía que existía la UNAM. Entonces fui, toqué las puertas del Poli, apliqué, entré a vocacional y después a UPITA, que es la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, para estudiar una ingeniería. Cuando yo llegué ahí no tenía ni idea de qué es lo que quería estudiar, porque yo sabía que había llegado ahí porque alguien me había dicho que existía ese lugar, porque tenía cierta habilidad para resolver los problemas, pero la verdad es que no tenía ningún interés en nada. Nada me llamaba la atención, nada me parecía suficientemente interesante. Yo llegué ahí básicamente por suerte, por casualidad, pero en algún momento de la carrera tomé una materia que se llamaba inteligencia artificial, y entonces eso me conmocionó mucho, porque dije, ¿cómo es posible que una computadora piense o intente pensar como lo hacemos las personas, los humanos? Y eso me llamó poderosamente la atención. Cuando estaba terminando la carrera, yo ya lo tenía bien claro en mi cabeza. Yo quiero estudiar inteligencia artificial, y era la primera vez en mi vida que yo había tomado una decisión por mí mismo, porque había llegado a la carrera por casualidad.
además era un chavo muy rebelde, siempre le llevé la contraria a mis papás, nunca hacía lo que ellos esperaban de mí, tuve muchos conflictos con ellos. Entonces, bueno, el único conflicto que no existía era el de seguir estudiando. Ellos veían que yo seguía en la escuela y eso les parecía bien. Pero fuera de eso, mi vida era un desastre con mi familia, conmigo mismo. No sabía exactamente lo que hacía, pero había descubierto algo que me llamaba mucho la atención, la inteligencia artificial. Y bueno, también era un poco un chavo muy altanero, que sentía que sabía todo y que podía todo. Entonces, bueno, termino la ingeniería y estaba a unos pocos meses de presentar mi examen para la maestría en un programa en inteligencia artificial, precisamente en CIMESTAP. Y pues como yo sentía que podía todo y que lo sabía todo, no necesitaba estudiar. Yo recuerdo que conocí a un amigo en la ingeniería. A él le costaba mucho trabajo las materias, reprobó un montón de veces, nada le salía, pero él también tenía esta idea de estudiar inteligencia artificial y me lo encontré el día del examen, el día que fuimos a CIMESTAP para aplicar nuestro examen, me lo encontré ahí y la verdad es que dije, pobrecito, no lo van a aceptar, a mí sí me van a aceptar, a él no, a él siempre le va mal, a mí siempre me va bien, esto va a ser fácil para mí. Un mes después, cuando dieron los resultados, adivinen quién se quedó a estudiar inteligencia artificial en el CIMESTAP. Mi amigo, no yo. Yo me porté muy altanero y muy creído con respecto a lo que yo pensé que sabía y que era bueno y que dominaba. Y no estudié y no me quedé en ese programa de maestría. Mi amigo en ese momento ya terminó su doctorado y creo que está trabajando en Inglaterra, si no mal recuerdo. Precisamente por esos días en que yo iba constantemente al CIMESTAP, conocí a un grupo de físicos y me platicaron de algunos problemas que tenían en sus laboratorios y yo les dije, bueno, yo les puedo ayudar porque yo sé programar, sé hacer cosas de robótica y electrónica y muchas cosas que aprendí en la ingeniería. Entonces empecé a trabajar con ellos. Después de un cierto tiempo me ofrecieron la posibilidad de hacer un doctorado en esto que ellos hacían, que es la ciencia de materiales, la física de la materia condensada blanda, y dije, ¿por qué no? A veces la vida no se trata de tomar decisiones, a veces la vida se trata de tomar oportunidades. Entonces en ese momento yo tenía una oportunidad de continuar estudiando y además conservar mi empleo, y pues empecé una maestría, terminé. Me dieron la oportunidad de hacer el doctorado y conservar mi empleo, y así es como terminé con un doctorado en ingeniería y ciencia de materiales. Y bueno, y ahora colaboro con un grupo de física que se dedica a la materia condensada blanda. Ustedes dirán, ¿qué es eso de la materia condensada blanda? Bueno, hay una cierta parte de la física que se dedica a cada cosa que conocemos. Hay física para las cosas chiquitas, hay física para las cosas grandes, física para las cosas lentas, física para las cosas rápidas. Por ejemplo, ¿qué son las cosas lentas? ¿Ustedes qué se imaginan cuando yo les hablo de alguna cosa que es lenta? ¿El tiempo? Va por ahí. Nosotros hablamos de cosas lentas cuando las comparamos, digamos, con la velocidad de la luz. Entonces, esta parte de la física se llama física clásica. Y tenemos la otra parte de la física, que tal vez es la física relativista, que ya trata con cosas que están más cercanas a la velocidad de la luz, porque son dos modelos de física distintos que se tratan de explicar el universo a escalas distintas. Ahí tenemos la escala de la velocidad, por ejemplo, la escala del tamaño. En la escala del tamaño tenemos cosas pequeñas y cosas grandes. ¿Qué se les ocurre que es una cosa pequeña? Más o menos pueden ser, por ejemplo, átomos, moléculas. Eso es algo ya muy pequeño. ¿Qué son cosas grandes? Planetas, formaciones de estrellas. Esas ya son escalas cósmicas. Entonces vemos que tenemos una física que explica cada parte de la naturaleza en la que vivimos. Esto de la física de la materia condensada blanda explica la escala de medio, la escala que se mueve a velocidades no muy grandes y en escalas de tamaño medianas. ¿Qué es lo que nosotros conocemos que vive en estas escalas de longitud?
Por ejemplo, algo que todo el mundo conoce son las pinturas. Las pinturas se forman de partículas de polímeros, de algún tipo de compuestos. La física de la materia condensada blanda, por ejemplo, estudia las pinturas. Si ustedes quieren desarrollar una pintura que seque más rápido, tienen que estudiar los compuestos con las técnicas apropiadas. Nosotros utilizamos técnicas numéricas, computacionales, de inteligencia artificial. Estudiamos estos compuestos desde el punto de vista de técnicas. Por ejemplo, la radiamos con algunos tipos de radiación específica, rayos X, y obtenemos sus propiedades. Y con estas propiedades nosotros podemos proponer las cantidades apropiadas, las configuraciones apropiadas para desarrollar el sistema que nosotros queramos desarrollar. Por ejemplo, una pintura que seque muy rápido. ¿Para qué nos sirve una pintura que seque muy rápido? Imagínense un avión sube a alturas donde las variaciones de temperatura son muy abruptas, se calienta, se seca, se humedece muy rápidamente. Si ustedes no tuvieran una pintura con ciertas propiedades, estas variaciones de cambios de clima afectarían la pintura de la que está recubierta su aeronave y haría que se caiga. Y si se cae la pintura, el fuselaje se oxida. Entonces a todo el mundo le sirve esta parte de la física que se dedica a estudiar la ciencia de los materiales. Bueno, ya les conté cómo fue mi historia. Vamos a cederle la palabra otra vez a Cindy para que nos cuente un poco acerca de las dificultades que tuvo para seguir su camino en la ciencia. Muchas gracias. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Ah, sí? Ok. Chicos, ¿alguna pregunta acerca de lo que les hemos platicado? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno, yo quiero platicarles un poquito así muy rápido de lo que hago en mi trabajo de investigación. Al principio les dije que... ¿sí? Más adelante, más adelante. Más... Listo. Ahí. Gracias. Bueno, como les platiqué cuando les conté mi historia, yo trabajo con un modelo animal de ratitas. Lo que les hago a estas ratitas es inducirlas a choque séptico. A lo mejor ustedes han escuchado alguna vez que un paciente entró en shock, estaba muy grave y entró en shock. Entonces, estos pacientes cuando entran en esta etapa de shock, la mortalidad es muy alta. 9 de cada 10 pacientes que entran en shock muere. Entonces es muy difícil que un paciente que entró en shock regrese otra vez a estar en su estado, digamos, más sano. Entonces lo que yo hago es inducir estas ratitas a choque séptico. Les platico un poquito, sé que va a sonar un poco muy agresivo con los animales, pero les abro en la parte anterior del cuello y cateterizo lo que es vena y arteria y les administro unas bacterias para enfermarlos e inducidos al choque. Se escucha muy feo, pero realmente es algo que la ciencia necesita y hay cosas que necesitamos hacer para poder contribuir un poquito. Entonces los inducimos a choque séptico y bueno, las ratitas se enferman y nosotros obtenemos muestra de sangre, orina y plasma y las analizamos con una técnica. El aparato que utilizamos está ahí, se llama espectroscopía fotoacústica. Trabaja con un principio físico que es el efecto fotoacústico. Este efecto se da cuando yo incido luz sobre una muestra y aunque ustedes no lo crean, esta muestra emite un sonido. Ese sonido nosotros lo podemos detectar y dependiendo de lo que esté conformada la muestra es el sonido que emite. Ese sonido o esas variaciones de presión que genera la muestra al ser radiada con luz modulada, pues nosotros la detectamos con un micrófono y entonces el aparato que utilizamos nos da un espectro de absorción óptico que es una gráfica. Esa gráfica nosotros la analizamos y podemos decir qué componentes tiene la sangre, o la orina o el plasma. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que hago. ¿Qué es lo que yo quiero hacer al analizar estas muestras? Yo quiero ver, buscar marcadores
que me digan qué paciente va a pronosticar choque séptico. Estos se llaman biomarcadores y sobre los que yo trabajo son sobre concentraciones de hemoglobina y óxido nítrico, es decir, a las muestras yo veo cómo van cambiando sus concentraciones de hemoglobina y cómo van cambiando el óxido nítrico. Entonces, de esta manera yo puedo decir, este paciente, pues sus concentraciones de hemoglobina están disminuyendo mucho, entonces muy probablemente vaya a pronosticar a choque séptico, o sus concentraciones de óxido nítrico aumentan en demasía, entonces aguas los focos rojos con este paciente, porque si no nos va a pronosticar a choque séptico. A nivel médico no existe un tratamiento ni una técnica que te diga que un paciente va a pronosticar a esta etapa. Entonces, eso es lo innovador que nosotros estamos haciendo, aplicando una técnica física, que es una técnica fototérmica, para el estudio de muestras, tanto orina, plasma y sangre, y de esta manera contribuir a que adivinar, o no adivinar, bueno, a pronosticar que un paciente entra en esta etapa. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que yo hago. Por ahí. Bien, gracias. Bueno, chicos, en mi breve charla de hace un momento les comenté que actualmente estoy trabajando con nanomedicina, produzco nuevos fármacos y a través del uso de la nanotecnología dirigimos estos fármacos a sitios específicos de interés. Es decir, en el caso del cáncer, la zona de interés es el tumor. Y la mejor forma de dirigir al fármaco podría ser a través de nanopartículas. Para ello, pues bueno, hay muchas técnicas. Una de ellas, por ejemplo, uno de los materiales con los que trabajo son nanopartículas magnéticas, y a través de un gradiente externo se puede dirigir estas nanopartículas magnéticas. ¿A qué me refiero con gradiente externo? Por ejemplo, si yo tengo nanopartículas aquí en esta botella de agua, yo puedo pegar un imán y atraer todas mis nanopartículas magnéticas que estén adentro de esta botella de agua y llevarlas hasta la superficie de la botella. Y así sucede con las nanopartículas magnéticas que ya tienen pegado un fármaco. Si aquí está mi tumor, entonces yo las dirijo hacia donde está el tumor. Esto se llama hipertermia magnética y es solamente una de muchas de las aplicaciones que se pueden hacer con las nanopartículas. Muy resumidamente, durante mi labor en la nanomedicina hemos desarrollado diferentes modelos animales, como se nos comentaba aquí la doctora Cindy. Los modelos animales nos sirven para desarrollar la fase preclínica. Antes de autorizar un nuevo fármaco hay fases importantes, dos de ellas son la fase preclínica y la fase clínica. En la fase preclínica podemos trabajar con modelos animales, con células humanas en laboratorio. El desarrollo de los modelos pues consiste en inducirles tumores a los animalitos, ya sean ratas o ratones, como pueden ver en la imagen, por ahí se alcanza a ver un poquito del tumor en el ratón. Se le inducen los tumores a los ratones y posteriormente se les administran los nuevos compuestos para ver qué tan efectivos son esos compuestos por disminuir el tamaño tumoral, por desaparecer el tumor y por mantener aún así al animalito vivo. Y bueno, pues es como que esta parte de la producción de nuevos fármacos, ¿no? Les dejo como un poquito de tarea, ahí si quieren tomarse un tiempo en el Google. Creo que para acelerar un poquito le vamos a dar la palabra a Juanita. Gracias. Bueno, para esta ocasión, para explicar lo que yo trabajo en mi área se llama análisis, bueno, el nombre no importa, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense que tenemos un hotel infinito, o sea, tenemos infinitos cuartos, nosotros somos los administradores y todos los cuartos ya los tenemos llenos. La cuestión con este hotel es que no podemos construir más cuartos, o sea, las habitaciones ya están y están llenas. Entonces imagínense
que llega una persona y nos preguntan, bueno, yo quiero meterme al hotel, ¿no? Necesito quedarme una noche. ¿Cómo lo ubicamos? Dime. Exacto, pero... Sí, es verdad, no está la solución. Bueno, ahí va otra pregunta. Dime. ¿Cómo pueden estar las habitaciones copas que se han y las habitaciones son lisas, no se puede llenar? Es decir, que está llena una capacidad. No, porque digamos que es como tener muchas cajitas, ¿no? Y en cada cajita metes una bola. Entonces, esto de tratar de este ejercicio es como imaginativo. O sea, si lo ponemos, digamos que en la vida actual, o sea, aquí yo no les puedo plantear todo un hotel infinito, ¿no? No les puedo poner muchas cajas, eventualmente las vamos a poder contar. Entonces, eso es como la magia que tiene en cierta forma las matemáticas, que se va a un plano un poco más abstracto, donde no lo podemos palpar. En cierta forma, si les dijéramos, bueno, vamos a contar cuántos granos de arena hay en una playa, o sea, ustedes van a decir, no, eso es mucho, el paso infinito. No, realmente sí se va a poder contar. La cuestión del infinito es que es un concepto muy abstracto y muchos matemáticos se encargaron de entenderlo y este es un ejemplo. Entonces, el otro ejercicio es, tenemos nuestro hotel, ¿no? Y llegan infinitas personas a querer ocupar otra vez infinitos cuartos. ¿Qué hacemos? Si ya sabemos que la respuesta a una persona es mover todos los huéspedes una habitación a la derecha, por ejemplo. El que está en la habitación 1 se va a la 2, a la 2, a la 3. ¿Qué hacemos? ¿A alguno se le ocurrió una idea? Sin trampas. Una idea. Sabiendo que movemos solo uno. ¿No? Bueno, una pista. Los números, supongamos que nuestras habitaciones están enumeradas, o sea, 1, 2, 3, 4. Bueno, listo. Tenemos números pares e impares. ¿Alguien sabe qué es un número par? ¿Sabes? ¿Alguien? Diga yo. Exacto. Impares que no, ¿verdad? Entonces la idea es, todos nuestros huéspedes los movemos a las habitaciones pares y los nuevos los metemos a las impares. Y así es el concepto del infinito. Esto que nos dice que como que hay tipos de infinitos que se pueden palpar, pero hay otros que no. Incluso hay un matemático que se llama Cantor que se volvió pues loco por intentar entender el infinito y se dio cuenta que hay muchas clases de infinitos. Se volvió tan loco que no quería comer, le decía a su esposa que comiera por él porque creía que le iban a envenenar. Pero bueno, lo que queremos llegar es que las matemáticas es un mundo muy abstracto, o sea, podemos plantearnos las reglas que nosotros queramos en la cabeza y con eso solucionar. Y bueno, para concluir, en lo que yo trabajo es, ¿alguien sabe qué es una matriz? ¿Lo hemos visto? Es como un cuadrado lleno de numeritos, digamos 3×3 sería una matriz, con 3 filas, 3 columnas. Ahora imagínense una matriz infinitamente enorme, o sea, con un número de 1800 cifras, pues. Entonces, hay cosas que caracterizan esas matrices que se llaman valores propios. Esos valores propios son muy importantes porque caracterizan esa matriz y son importantes en la industria. Por ejemplo, en los videojuegos, estos videojuegos en tercera dimensión, lo que hace mover la camarita en el videojuego son unas matrices que se llaman simétricas. Ajá. Y con eso se necesitan calcular estos valores propios. Yo lo que hago es estimarlos. Los trato de aproximar, doy el error y es como tratar de entender esto de qué pasa en el infinito. Bueno, con esto ya cierro. ¿Preguntas? Ok. Gracias. Si pueden ver desde Ok, en este sentido solo les voy a hablar de 3 cosas muy básicas que son xenobióticos, desarrollo embrionario y fertilidad. ¿Se recuerdan? Les comentaba que no había nada, sustancia, compuesto o algo en especial que fuera inocuo. Todo depende de la dosis. Seguramente hay cosas como el agua que necesitaríamos muchísimo volumen para que nos hiciera daño. Dentro de estos posibles factores que pueden estar involucrados en la salud humana se encuentran aquellos
a los que nos exponemos diariamente, al estilo de vida y a los químicos, que son los que llamamos xenobióticos, que son cualquier agente externo a nuestro cuerpo que pueda ser capaz de ocasionar un daño. En el caso de mi investigación es evaluar el efecto de este tipo de compuestos durante el desarrollo embrionario. Si vemos en la figura del lado derecho, tenemos diferentes estadios del desarrollo embrionario hasta el nacimiento del bebé. En este sentido, es importante evaluar los gametos masculino y femenino, es decir, el ovocito y el espermatozoide. En estos dos puede haber un efecto en las personas adultas expuestas a diferentes compuestos, en este caso los pesticidas, que es los que trabajamos en el laboratorio, pero durante el desarrollo embrionario, este tipo de compuestos pueden tener un efecto exacerbado, porque durante este periodo de gestación, tanto la madre como el bebé, el que se está gestando, se encuentran susceptibles porque cambia su parte metabólica, su parte inmunológica y muchísimas cosas que terminan en lógica. Entonces, lo llamamos ventanas de susceptibilidad. Y cada circulito que vemos durante el desarrollo embrionario, la exposición a algún compuesto tóxico puede tener un efecto negativo. Si ya está durante el desarrollo embrionario, se puede perder. Si es antes del desarrollo embrionario, simplemente no va a pasar, no se va a desarrollar. ¿Y qué es lo que pasa y cuál es la importancia? En la vida adulta, si nos exponemos a algunas sustancias, seguramente no pasa de una intoxicación aguda que podamos tratar. Pero durante el desarrollo gestacional, tanto la mamá como el bebé que está gestando, a concentraciones o dosis pero muy pequeñas, puede tener efectos en el desarrollo correcto del embrión o simplemente que no llegue a término. Otra cosa importante es que si la madre está expuesta a cualquier compuesto tóxico durante la gestación, este puede ser susceptible a la descendencia, es decir, a los hijos, nietos y bisnietos, a desarrollar enfermedades cuando ellos lleguen a la adultez, o como se ha estudiado últimamente, a envejecer muchísimo más rápido de lo que ellos envejecían en su momento. Y es aquí donde viene el dicho de estás enfermo porque es culpa de tu abuelita o tu bisabuelita. Seguramente en ese tiempo las regulaciones eran mucho menores, se exponían a muchísimas cosas y no había una regulación y no sabíamos los efectos que tenían. Sin embargo, se está observando recientemente que nietos y bisnietos se enferman de enfermedades que antes no eran tan comunes y que puede ser por muchísimos factores como la contaminación o el consumo de agua contaminada o algo similar, pero también hay un efecto de cuando estuvimos en gestación, cada uno de nosotros, la mamá estuvo expuesta a compuestos o sustancias que no debería haber sido. Por otro lado, están sustancias a las que debemos estar expuestas o más o menos tener una alimentación, tal es el ejemplo clásico del ácido fólico. Hace muchísimo tiempo que se descubrió que el ácido fólico desempeñaba un papel muy importante en el desarrollo embrionario y para que el bebé naciera sano. Pero se ha preguntado cómo llegamos a saber que era importante. No sucedió un día que se levantó alguien y dijo, pues le voy a dar ácido fólico a ver si crece mejor. Hubo detrás farmacología, biología, genética y sobre todo toxicología. No todo es malo. En el caso del desarrollo embrionario, el determinar qué sustancias y qué deficiencias tiene la mamá durante el embarazo es una gran diferencia en el desarrollo correcto del individuo que se está generando o el bebé y cómo va a desarrollarse en la vida adulta. Entonces, pues hay la importancia de estudiar estos efectos. Gracias. Bueno, yo ya les platiqué un poco acerca de lo que me dedico. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que vamos a cerrar esta pequeña charla con unos comentarios finales de cada uno de nuestros participantes. Cindy, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo quiero cerrar diciéndoles, chicos, que a veces cuando uno tiene la opción de elegir su nueva carrera o lo que vas a dedicarte el resto de tu vida, muchas veces no sabemos exactamente qué queremos en el momento. Yo creo que aquí la idea es que ustedes disfruten lo que decidan hacer. A lo mejor de momento dicen, pues yo me quiero ir a una ingeniería, pero ya resulta que en el camino pues no me gustó tanto. Entonces no se agüiten, no se preocupen, siempre se puede cambiar. Entonces la idea aquí es que
no le tengan miedo a la decisión que están a punto de tomar, háganlo, den el paso y en el camino siempre se puede tomar. También, bueno, otra moraleja es que no se tampoco digan, no, pues es que yo no soy bueno, me va mal, repruebo esto y lo otro. Yo soy un claro ejemplo de que tengo un doctorado y reprobé 4 veces cálculo, ¿no? Entonces, pues adelante, no siempre es el límite una vez que se reprueba. Chicos, pues bueno, yo me despido diciéndoles que la ciencia es un estilo de vida muy hermoso, obviamente porque es el camino que yo escogí. Independientemente pueden escoger cualquier otra carrera y lo más importante es que les apasione esa carrera. Particularmente la ciencia no es rutina, ¿saben? No es una profesión de rutina. La ciencia, cada día hay algo nuevo. Cada día hay algo nuevo que leer, algo nuevo que descubrir, algo nuevo en que regarla, porque en los experimentos también hay experimentos fallidos, muchos experimentos fallidos, y es así, llegar al laboratorio día a día y decir, hoy qué vamos a hacer. Entonces creo que se pueden animar, por supuesto, por este camino, es el camino que venimos promocionándoles, literal. Pero pueden escoger cualquier carrera de su interés, siempre y cuando lo hagan siempre con pasión. Bueno, la reflexión que yo les dejo es, pues, cuestionar lo que venga, ¿no? En el sentido de no quedarse con, es que tú eres bueno en esto y deberías hacer esto. No, o sea, parte de la ciencia es cuestionarse todo y a la vez de que te lo cuestionas, pues te pones a averiguar. Entonces no sé, que tu mamá te dijo, no, estudia una ingeniería. Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué ingeniería? ¿En qué universidad? Entonces ahí vienen los métodos de, bueno, voy a investigar qué universidad me queda cerca, qué universidad me conviene, cuáles tienen mejores posgrados y pues bueno, esa es mi reflexión. Muchas gracias. Bien, les comparto 4 cosas importantes que no son lo único, pero que seguramente les va a ayudar bastante. La primera es no tengan miedo al cambio y a salir. Todos son capaces de hacer lo que se propongan y el éxito lo definimos cada uno de nosotros. Cada uno tiene una definición del éxito muy diferente y un camino muy diferente a seguir. La segunda es no posterguen y procrastinen. Eviten hacerlo independientemente del área que se vayan, sobre todo si es en ciencia. Créanme, poquito a poquito, pero con tiempo, llega a ser mucho más que hacerlo poquito tiempo antes, un día antes. Seguramente les ha pasado con los exámenes. Créanme, es mejor hacerlo antes. Nuestro cerebro funciona espectacularmente, como para aprender muchas cosas de una sola vez, pero lo podemos tener durante el paso del tiempo si le dedicamos un poco más de espacio, ¿sí? No se frustren porque algo salió mal en algunas de sus materias o exámenes. Siempre hay manera de aprender y todos los días hay que aprender. La tercera, nadie, incluso es imposible que alguien lo sepa absolutamente todo. Cada quien es experto en algo y sabe cosas, pero nadie lo sabe todo. Si alguien les dice que lo sabe todo, corran de ahí y váyanse a otro lado, porque nosotros tenemos que tener un pensamiento propio y siempre preguntar nuestras inquietudes. No dejemos que alguien nos limite a pensar cuadrado, cuando sabemos que existen muchísimas formas geométricas, hablando a nivel de geometría. Y lo último es que la vida no es lineal ni es como una autopista. Muchas veces está lleno de curvas, de baches, pero tomando la oportunidad o la decisión correcta o incorrecta, vamos a llegar a un lugar. Pero depende de nosotros si nos quedamos estáticos en ese lugar o si podemos mejorar día con día. Gracias. Bueno, con respecto a esto de las decisiones de la vida, yo no sé cuántos de ustedes van a elegir hacer una carrera en ciencias, cuántos en humanidades, cuántos en medicina,
o a quien simplemente no le interese hacer una carrera y quiera hacer alguna otra cosa. Una sociedad completa necesita de todos esos niveles, necesita de personas que manejen el transporte, que hagan pan, necesitamos médicos, necesitamos licenciados, necesitamos personas que se dediquen a las humanidades y también necesitamos científicos, por supuesto. Lo que yo les quiero decir es que independientemente de lo que ustedes hagan, no dejen de aprender, no desestimen el valor de aprender y sorprenderse por cosas nuevas todos los días. Eso es lo que define a una sociedad, y esto de aprender constantemente a uno le trae cierta nobleza. Las personas más altaneras que yo conozco también son las más ignorantes. En cambio, muchas de las personas más nobles que conozco son personas que saben mucho no solo de lo que hacen, sino del mundo en general, del mundo en el que viven. Entonces no pierdan ese interés, sea lo que a lo que se vayan a dedicar. Y también, si ya decidieron que van a dedicarse a algo difícil como esto, porque esto es difícil, no pierdan la perseverancia. Eso es la única diferencia entre los que lo logran y los que no lo logran, la perseverancia. Bueno, les agradecemos por su presencia, le agradecemos a las autoridades del Colegio de Bachilleres por invitarnos, por recibirnos esta tarde, y a nuestros participantes por hablarnos de todo esto. Gracias. Muchas gracias, súper interesante la plática. Y bueno, obviamente yo les voy a hacer unas preguntas en Classroom relacionadas con las pláticas que tuvieron. Espero que hayan hecho su relatoría que tienen que entregar. No se vale copiar, leo todo. Y si hay copia, se anula la calificación, ¿vale? Y vamos a entregar reconocimientos a nuestros compañeros. ¿Saben por qué cada vez que el micrófono se acerca a la bocina se escucha tan feo? En física eso se llama una resonancia. Entonces, la ciencia lo explica todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Resonancia. ¿Y por qué nos lastima tanto en los oídos? Ya ven, por eso es importante que estudien y que elijan la carrera más importante para ustedes. A veces, aunque los papás digan una cosa, se vale ser rebelde, pero no siempre para pelear con los papás, sino se vale ser rebelde en lo que uno quiere. Si el papá es contador, quiere que el hijo sea contador. Si el papá es médico, quiere que sea una generación de médicos, ¿no? Entonces, les voy a contar, si me lo permiten. Yo soy de formación filosófica, soy licenciado en filosofía, ¿no? Y los estudios posteriores son en filosofía, ¿no? La física nace a partir de la filosofía, y los grandes científicos siempre han sido grandes filósofos, ¿no? Y ahorita que estaban diciendo todas las explicaciones, cuando no era yo director, daba yo las clases de filosofía con mucho ahínco con mis alumnos. Y en aquel momento, cuando empezó mi carrera de filosofía en el Colegio de Bachilleres, por ahí de 2003, yo tenía una sobrinita pequeña, como de 7 años, que podía articular ideas, que podía articular conceptos ya, algunos conceptos, preconceptos. Y un día fui de visita a casa de mis padres, estaba ahí con mi nieta, mi sobrina, estaba mi mamá, y me dice, ayúdame a pelar los chícharos. Y sí, yo. Y le dije, hija, ayúdame. Nos pusimos en la mesa a pelar chícharos, y de repente me dice mi sobrina, tío, ¿quién metió los chícharos? ¿Metió a dónde?
las hojitas, ¿quién metió los chícharos? Es algo que me sorprendió, es una pregunta que asalta la vida cotidiana. Digo, no, mira, lo que pasa es que siembran la semilla, después crece, el chícharo crece adentro, no, pero... Y le explicaba yo, y los argumentos no me alcanzaban, ¿no? Es decir, ella quería seguir explicando la realidad. Si nosotros vivimos en la realidad sin cuestionarla y sin reflexionar acerca de lo que hay en la realidad, estamos como objetos ahí, quietos. En cambio, no perdamos esa pregunta filosófica acerca de por qué las cosas, o como les dice su profe de filosofía, del porqué de todas las cosas, ¿no? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué hay físicos en vez de otra cosa? En vez de filósofos. ¿Por qué la genética? ¿A quién se le ocurrió que la genética, ¿no? O sea, y tantos, la nanotecnología, que es impresionante, ¿eh? Ahora, por ejemplo, por ahí en las clases que van a tener a propósito de la crisis del agua, y una tarea, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para reutilizar el agua? A propósito de la nanotecnología, ¿es válida la pregunta? ¿Sí? Es acá. Es válida la pregunta acerca de la nanotecnología, cómo vamos a descomponer todo lo que no sirve y lo separar de lo que sí. Fíjense todo lo que podríamos preguntar, ¿eh? Es muy interesante, pero el foro es de los maestros, de los doctores. Yo les agradezco, siempre va a ser gratificante que ellos elijan una carrera, que cuando estén en sexto semestre después nos digan, ¿saben qué? Vamos a ser filósofos, vamos a ser físicos matemáticos, vamos a ser biólogos, o aunque sea presidentes de la República. No, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Bueno, vamos a agradecerle también a la maestra que pasa aquí, al profesor Jorge, que ha sido el enlace para esta actividad, que propiamente es la maestra Astrid quien propone la actividad. Nosotros la recibimos, la aceptamos, la aprobamos porque vemos que es bueno para los muchachos. Profesora Astrid, profesor Jorge, que es el orientador, el coordinador de orientación y tutoría, se me está yendo el título, y que han organizado esta actividad y que espero que sea provechosa para sus vidas, lejos de lo que la profesora les está exigiendo de la relatoría. Yo creo que vale la pena que reflexionen y que le pongan ahí en su relatoría, si me lo permite, profesora, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿A qué me quiero dedicar? Están en el cuarto, ¿no? ¿A qué me quiero dedicar? Este año se va a ir rapidísimo y cuando vean van a estar en sexto semestre y van a estar pensando en la universidad y van a estar pensando en las diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Fíjense, aprovechen a México, dice que viene a Colombia porque en México hay más oportunidades. Y cuando estaba yo haciendo unos estudios de maestría en filosofía, en crítica y filosofía de la cultura, tuve dos compañeros, una compañera coreana y una compañera venezolana, y yo le decía a la compañera venezolana, ¿por qué viniste a México? Y ella me dice, es que aquí hay cultura. No, desconozco Colombia, ¿verdad? Pero aquí hay estudios de cultura que no hay en Venezuela. Y yo dije, mira, qué interesante. Y a mi amiga coreana le decía, ¿y tú por qué vienes a México? Y me dice, porque me superinteresa Sor Juana Inés de la Cruz. Y resulta que me dio una cátedra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y me dio pena no saber tanto de Sor Juana Inés de la Cruz y que alguien que venía de Corea me estuviera dando una cátedra de Sor Juana Inés de la Cruz. No se pueden abarcar todos los conocimientos, también es cierto, ¿eh? No se preocupen. Lo más importante es que estén aquí y que reflexionen y que esa reflexión la pongan en su escrito. Eso va a valer mucho la pena. Y que le digan a sus papás qué es lo que quieren ser ustedes en unos años más. Y entonces queremos entregar estos reconocimientos, profesora, ayúdame. Primero voy a leer uno, después voy a
Colegio de Bachilleres, plantel 20 del Valle, Matías Romero, y dice reconocimiento a la doctora Cindy Janet Olvera Vázquez por su participación como ponente en la divulgación científica y la orientación vocacional, promoviendo el conocimiento y sus beneficios sociales a la comunidad, dirigido a alumnos de educación de nivel medio superior a través del conversatorio Un Momento de Ciencia, llevada a cabo en el plantel 20 del Valle, Matías Romero, y firma maestro Felipe Bautista Ramírez, director del plantel. Entonces, ayúdenos, profesor. De igual manera al doctor Damián Jacinto Méndez. Al maestro en ciencias Eduardo Rojas Prado. A la doctora Gabriela Carrasco Torres. Y a la maestra en ciencias Juanita Gasca Arango. Listo, ya les dejo aquí el micrófono a los anfitriones para que les digan las instrucciones finales. Y gracias por venir, profesores. Muchas gracias a nuestro presidium, gracias por compartir toda su experiencia, es muy valiosa. Por favor, revisen el Classroom con las preguntas que les voy a hacer acerca de las pláticas. Ustedes pueden agregar las que quieran, investigando, revisando. Les pasé la ficha de todos los ponentes para que puedan buscar un poco más de los temas que también ellos investiguen. ¿Sale? Por favor, denle un aplauso a nuestro presidium. Ya vayan a comer.